cómo se comporta en términos higrotermomecánicos y podemos analizar cuando estamos tanto en los ejes principales como fuera de los ejes principales. Ya sabemos cómo hacer para identificar si un estado de esfuerzos en esa laminita o en el material de laminita produce la falla por resistencia o no. Y ya tenemos las herramientas para eso. Bueno, normalmente una pieza de material compuesto pues está hecha de muchas capas, no solamente de una capa. Y además, esa pieza de material compuesto puede estar funcionando ya sea como membrana, pero también como cascarón. Entonces, ahora vamos a empezar a ver la teoría de estratificados, donde ya vamos a considerar que hay un conjunto de láminas unidas, es decir, hay un estratificado, y se podría comportar tanto como membrana como cascarón delgado. Entonces, al ser la membrana un caso específico del cascarón delgado, entonces si nosotros analizamos el comportamiento de cascarón delgado, pues intrínsecamente estamos también abarcando el comportamiento en membrana. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Para ello, como siempre que incrementamos el nivel de complejidad estructural, empezamos, o nuestro nivel más básico de complejidad estructural fue la celda unitaria, en donde teníamos una fibra envuelta de una matriz. Después pasamos a la lámina y establecimos sus ecuaciones de comportamiento. Pues ahora vamos a incrementar el nivel de complejidad estructural y vamos a pasar a un estratificado. Entonces, como siempre que se pasa o tenemos que incrementar el nivel de complejidad estructural, tenemos que obtener unas nuevas ecuaciones constitutivas, que esta vez ya no van a ser las ecuaciones constitutivas para el material de una membrana, ahora va a ser las ecuaciones constitutivas para el material de un cascarón delgado, que además es estratificado, o sea, se compone de muchas capas. Para ello necesitamos agrupar, partir primero, como siempre, de un elemento representativo de volumen, y de ese elemento representativo de volumen tenemos que identificar tres cosas que son comunes para cualquier análisis. Ustedes eso lo hacían con sus problemas de estructuras, tal vez no se los explicaban de esta manera, pero también era así. Es decir, tenemos que establecer unas ecuaciones de equilibrio, tenemos que identificar cuál es el elemento que se está repitiendo dentro de ese elemento representativo de volumen. Ya, en este caso ya tendríamos las ecuaciones constitutivas de cómo se comporta una lámina. Ahora tenemos muchas láminas. Bien, entonces quiere decir que esa laminita o ese tipo de estructura se está repitiendo varias veces. Entonces tenemos que identificar por qué componentes está constituido ese elemento representativo de volumen, identificar las ecuaciones constitutivas de eso que se está repitiendo, que en este caso ya lo tenemos. Tenemos que ver las relaciones cinemáticas, es decir, tenemos que ver cómo se está moviendo nuestro elemento, cómo es posible que se mueva nuestro elemento representativo de volumen para la nueva condición. O sea, estamos cambiando de elemento estructural, ya no es una membrana, ahora es un cascarón delgado. Y por otro lado, tenemos que, las ecuaciones de equilibrio, las relaciones cinemáticas y las ecuaciones constitutivas de eso que se está repitiendo, lo tenemos que agrupar, lo tenemos que acoplar, y el acoplamiento o resultado de ese acoplamiento de esas tres cosas va a dar como consecuencia unas nuevas ecuaciones constitutivas, pero ahora van a ser para el cascarón delgado.
Entonces, primero que nada, pues hay que analizar qué es un cascarón. ¿Qué es un cascarón? Eso ya lo vimos. A ver, pregunta. ¿Qué es un cascarón? Es un elemento estructural que soporta cargas paralelas a la superficie media y también soporta momentos flectores. O sea, Ok, son muy bien. las cargas transversales, ¿no? Es un elemento estructural que además de soportar lo mismo que la membrana, que son las cargas que van o que corren sobre su superficie o que, cuya resultante va sobre la superficie mediana, además está soportando momentos flectores que producen cargas transversales. O sea, cargas transversales, si ustedes ven la superficie mediana, pues es transversal a la superficie mediana, ¿sí? Corren transversales a la superficie mediana. Entonces, esas cargas, obviamente, pues están produciendo momentos flectores, es decir, por ejemplo, ustedes en donde estén, en la construcción en la que estén, pues si están en planta baja no, pero si están en cualquier otra planta que no sea en la planta baja, normalmente están parados en una losa. Esa losa pues va a ser un elemento, ya vimos que el cascarón y la placa, o sea, soportan las mismas cargas, la diferencia es que la placa es plana y el cascarón puede tener cualquier forma que no sea plana, obviamente. Entonces, ustedes están parados sobre una placa y ustedes, los muebles que están ahí o todo lo que hay en el piso donde están, pues constituyen cargas transversales. Cada uno de esos objetos tiene un peso, tiene una masa y por efecto de la gravedad, pues ejerce un peso, una fuerza, y esas son fuerzas, son cargas transversales para la losa. Y obviamente estas cargas transversales están imprimiendo, están produciendo a su losa, pues momentos flectores, ¿sí? Entonces, eso es cómo trabaja, ya sea un elemento de placa o un elemento de cascarón. Ahora, hay cascarón delgado y cascarón grueso. En este caso, nosotros vamos a ver cascarón delgado. ¿Qué significa que es un cascarón delgado? Bien, cuando las dimensiones del espesor son pequeñas en comparación con las dimensiones de la placa o del cascarón, entonces podemos asumir una consideración de cascarón delgado. Bien, en esta consideración vamos a suponer que podemos despreciar el efecto que tienen, el efecto, repito, de las cargas cortantes transversales. ¿Sí? Su placa tiene cargas cortantes, eso ya está establecido. Obviamente, así como en las vigas, ustedes construían un diagrama de cortantes, que sería la carga cortante que hay sobre la sección transversal, una sección transversal cualquiera de una viga. Bueno, lo mismo acá, es decir, para un punto de coordenadas X y Y que corresponda a la superficie mediana de su cascarón, pues ahí en ese punto va a haber unos cargas cortantes. Son independientes de, bueno, no son independientes, o sea, dependen obviamente de las cargas transversales porque van a producir esos cortantes transversales. Pero, ¿qué resulta de ese aplicar un cortante en la sección transversal de un cascarón, por ejemplo? Lo que resulta son deformaciones angulares transversales, es decir, el efecto de las cargas cortantes transversales en una placa o en un cascarón va a dar como consecuencia una deformación angular. El efecto de los momentos flectores también producidos por las cargas transversales va a producir un giro de la sección, es decir, va a producir una flexión, que es, claro, el término flexión es un término muy empírico, muy intuitivo, ¿no? ¿Qué significa que haya una flexión? Pues lo que significa es que la sección transversal está girando con respecto a la superficie mediana.
gira y por lo tanto el giro acumulado lo que produce es una flexión que es producida por los momentos flectores, producidos a su vez por las cargas transversales aplicadas. Bueno, estas cargas transversales aplicadas también producen una carga cortante o cargas cortantes. Estas cargas cortantes lo que producen son deformaciones angulares transversales. Si nosotros tenemos nuestro sistema de ejes coordenados X y Y que van sobre el plano de la superficie mediana, es decir, la superficie mediana de nuestro cascarón o de nuestra placa, podría estar definido por dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Y perpendicular a esta superficie mediana estaría nuestro eje Z. Entonces, estas cargas transversales, que obviamente van en dirección de Z, o sea, perpendiculares a la superficie mediana, producen a su vez deformaciones angulares transversales en los planos XZ y YZ. Bien, entonces, el cascarón delgado, al ser un espesor pequeño en comparación con las dimensiones de la placa del cascarón, podemos asumir que esas deformaciones angulares que se producen por esas cargas transversales son muy pequeñas, despreciables, en todo caso, en comparación con los desplazamientos producidos por los giros de la sección transversal, que a su vez son producidos por los momentos flectores. Es decir, estamos diciendo que el efecto de los momentos flectores es mucho más importante que el efecto de las cargas transversales. No estamos diciendo que no existan las cargas transversales. No. Estamos diciendo que el efecto que producen esas cargas transversales, en este caso es la deformación angular, es muy pequeño en comparación con las deformaciones producidas por el giro de la sección transversal. Es decir, los desplazamientos, ya en términos de la estructura, los desplazamientos producidos por el giro de la sección son mucho más importantes que los desplazamientos producidos por el efecto de los cortantes transversales. Eso es lo que significa un cascarón delgado. Y eso va a traer como consecuencia que nosotros vamos a considerar siempre, para el cascarón delgado, que la sección transversal siempre va a ser perpendicular a la superficie mediana. Vamos a suponer que ustedes tienen una hoja de papel. Su hoja de papel va a ser la superficie mediana de un elemento representativo de cascarón. Es decir, ustedes tienen un cascarón de material compuesto, le extraen un pedazo, ¿no? Vamos a suponer que su hoja de papel es justamente la superficie mediana de su cascarón delgado. Y vamos a suponer que ustedes le hacen muchos agujeritos, una matriz de agujeros a su hoja de papel. Y en cada uno de ellos ponen un palillo. Ese palillo va a ser perpendicular siempre a la superficie mediana. Entonces, cuando ustedes cambien la geometría de su hoja de papel, si por ejemplo le impongan una curvatura producida, por ejemplo, por los momentos flectores, entonces los palillos, de todas maneras, siempre van a ser perpendiculares a la superficie mediana. Entonces los palillos, en este caso, nos están representando las secciones transversales de su cascarón delgado. ¿Y eso qué significa? Que nosotros estamos suponiendo que la sección transversal siempre va a ser perpendicular a la superficie mediana. ¿Eso qué significa? Que estamos despreciando las deformaciones angulares transversales. Esto se puede hacer solo si el espesor del cascarón es pequeño en comparación con las dimensiones de este cascarón. ¿Sí? Entonces, sabemos que siempre va a haber una deformación angular, o sea, en la realidad siempre va a haber una deformación angular transversal. Solo que esta deformación, en el caso de los cascarones delgados, es muy pequeño en comparación con las deformaciones producidas por el giro de la sección transversal. De tal manera que podemos despreciar la deformación angular transversal. Es decir, no significa que no exista.
Significa que estamos haciendo una simplificación para analizarla porque sabemos que el efecto de esa deformación angular es despreciable en comparación con los efectos producidos por el giro de la sección transversal. Es decir, ustedes curvaran su hoja de papel con sus palillos, ustedes verían el giro de la sección, o sea, el giro de los palillos, ¿no? Girarían junto con la superficie mediana. Entonces, ahí están viendo ustedes que el efecto de ese giro es mucho más importante que el posible deformación angular transversal y por lo tanto están despreciando eso. Esto, de alguna manera, estas consideraciones, ya ustedes las habían hecho cuando vieron las vigas. Es decir, normalmente las ecuaciones que ustedes saben de vigas son vigas tipo Euler. Las vigas tipo Euler, que son vigas en donde el peralte, digamos, es pequeño en comparación con la longitud de la viga, por ejemplo. Entonces ahí están haciendo lo mismo. O sea, las ecuaciones de sus vigas, ustedes han visto, desprecian el efecto que tiene el cortante transversal. Es decir, no están despreciando el cortante transversal, están despreciando el efecto que tiene el cortante transversal. Es decir, están despreciando la deformación angular transversal. Contrario a cuando vieron sus vigas tipo Timoshenko, o sea, las vigas tipo Timoshenko, ahí no se desprecia el efecto del cortante transversal. Se toma en consideración, pero ahí en ese caso, la superficie, la sección transversal, pues ya no va a ser perpendicular a la superficie mediana. ¿Por qué? Porque está apareciendo o se vuelve importante considerar la deformación angular transversal. Bien, entonces, bajo este contexto, entonces, vamos a empezar a deducir o explicar esta teoría clásica de estratificados. Bien, entonces primero vamos a ver cómo, cuál es la nomenclatura, cómo se identifican cada una de las capas. Como les había dicho, seguimos en nuestro sistema de ejes coordenados X, Y, Z, en donde X, Y son los ejes que definen o la superficie mediana de su cascarón delgado, de su placa delgada, puede estar definido, cualquier punto de esa superficie mediana va a estar definido por dos coordenadas, o sea, dos componentes de un vector de posición, las componentes en X y en Y. Entonces, cualquier punto sobre la superficie mediana pues va a estar definido por esas dos coordenadas, X y Y. Eso quiere decir que estos ejes pues están definiendo la superficie mediana. El origen de este sistema de ejes coordenados está sobre la superficie mediana. Y perpendicular a la superficie mediana tenemos el eje Z. Ahora, lo que tienen ahora son una multiplicidad de capas, ¿sí? K, en este caso, representa cualquiera de las capas. Entonces, aquí tenemos que K va desde 1 hasta N, siendo N, pues, el número total de capas. ¿Se entiende? Obviamente, cada capa va a tener una orientación del refuerzo con respecto al sistema global de coordenadas. Cada una de ellas pues, va a tener una orientación particular, es decir, va a haber un θ K que representa la orientación del refuerzo de las fibras de cada una de las capas con respecto al sistema global de coordenadas X, Y, Z. Bien, entonces, lo primero es que, o la primera convención, que tradicionalmente ustedes van a ver en los libros, los textos de comportamiento mecánico de materiales compuestos, es que normalmente se empieza a numerar las capas desde la que ocupa el intervalo más negativo o más pequeño dentro del eje Z, correspondiente al eje Z, esa va a ser la capa 1. Es decir, en la imagen que tenemos abajo, tenemos el plano XZ, pero también podría ser el plano YZ. Entonces, la capa número 1 va a ser la de hasta abajo, es decir, la que esté en una cota Z, la más pequeña. Y enseguida va a haber una secuencia, la numeración, ¿sí?
La capa que sigue va a ser la capa 2, la capa que sigue hacia arriba va a ser la capa 3, la capa, etc. Hasta la capa N. ¿Sí se entiende? Bien. Ahora, la posición que ocupa cada una de estas capas va a estar definida por la posición que ocupa la interfaz superior de cada capa. ¿Sí? Bien, entonces, como vemos aquí, Z1 va a ser la cota, la posición en Z, que ocupa la interfaz superior de la capa 1. Z2 va a ser la posición en Z que ocupa la interfaz superior de la capa 2. ¿Sí se entiende? Así como está ahí en el esquema. De tal manera que Zn va a ser la posición que ocupa la interfaz superior de la última capa, es decir, la capa N. Bien, obviamente cada una de estas capas pues está hecha de un material que puede ser diferente. Seguramente todas estas capas comparten la misma matriz, puesto que son parte de la misma pieza que se hizo al mismo momento, o es posible que se haya hecho en el mismo momento. Por lo tanto, es probable o altamente probable que compartan la misma matriz. Y posiblemente cada una de las capas pues tenga refuerzos diferentes y tenga orientaciones del refuerzo diferentes. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien, por lo tanto, cada una de las capas pues, va a tener su propia ecuación constitutiva, como ya la hemos visto. O sea, las ecuaciones constitutivas que aplican para cada una de estas capas va a ser la ecuación constitutiva de una laminita, la que vimos justamente en el segundo periodo de este curso. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? Bien, pues por lo tanto, cada una de estas capas pues tiene un espesor diferente, es decir, la capa 1 pues va a tener un espesor, o sea, espesor 1. La capa 2 va a tener su espesor, por ejemplo, E2, etcétera. La capa N pues va a tener su espesor, es decir, E subíndice N, y la capa K, que es cualquiera de las capas, pues va a tener el espesor K, E subíndice K. Bien, ahora, el origen de coordenadas de nuestro sistema de ejes coordenados siempre lo vamos a ubicar a la mitad del espesor total. Ahí va a estar el origen de coordenadas. Entonces, si partimos de esa convención, entonces quiero que me digan en dónde está Z0. ¿Cuál es la posición que ocupa la interfaz inferior? Porque, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La interfaz inferior de la capa 1. Obviamente la interfaz inferior de la capa 1 pues es 0. Es Z0. ¿Sí? Así como está ahí en el esquema. Entonces, díganme cómo puedo cuantificar Z0. Pues sería en términos de Z, sería menos un medio del espesor del estratificado, ¿no? Ok, muy bien. Entonces quiere decir que sabemos que Z0 siempre va a estar a menos un medio del espesor total. Vamos a suponer que al espesor total le llamamos E subíndice C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que Z0 siempre va a ser igual a menos un medio de E subíndice C. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, ¿cuánto va a valer E subíndice C? ¿Cuánto va a valer el espesor total? Pues sería la suma de todos los espesores. Ok, eso díganmelo de manera formal. O sea, quiere decir que EC va a ser igual a ¿qué?
S es igual a la suma desde K igual a 1 hasta K igual a N de E sub K. De E subíndice K, muy bien. Entonces, ahora eso lo sustituyen en la ecuación que me dijeron anterior. Z0. Z0 va a ser igual a ¿qué? A menos un medio de la suma desde K igual a 1 hasta N de E sub K. De E subíndice K, muy bien. Ahí está Z0. Siempre ustedes saben que ahí va a estar Z0. Ahora, yo les digo, ¿dónde está la interfaz superior de la capa K? O sea, Z subíndice K. ¿Puedes repetir la pregunta, profesor, por favor? A ver, ya sabemos dónde está Z0. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, yo Sí. quiero que me digan dónde está la interfaz superior de cualquiera de las capas, es decir, Z subíndice K, porque K es cualquiera de las capas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces yo quiero que me digan también una expresión, una ecuación, con la cual podamos evaluar en dónde está ubicada nuestra interfaz superior de la capa K, o sea, Z subíndice K. O sea, Z subíndice K va a ser igual a ¿qué cosa? A Z0 Ajá, más más. la suma desde K igual a 1 hasta N del espesor. No, porque entonces ya estarías sumando Ya todos nos los estamos espesores. ocupando. Sí. O Entonces, sea, nada más ya no puede ser K. cambiar otra, ¿no? Ahí tal vez. J, por ejemplo. Ok, J. J va desde dónde hasta dónde. Desde J igual a 1 Ajá, hasta J igual a K. claro. De eso. Entonces va a ser Z, o sea, ZK va a ser igual a Z0 más la suma de J igual a 1 hasta K. Hasta de E sub K sub J. E subíndice J, claro, muy bien. Entonces quiere decir que ZK va a ser igual a Z0, ya saben dónde está Z0, también pueden sustituir para encontrar una ecuación que les diga dónde está. De todas maneras, ZK, entonces va a ser igual a Z0 más la suma desde J igual con 1 hasta J igual a K de E subíndice J, donde E subíndice J son cualquiera de las capas que van desde la capa 1 hasta la capa K. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ya con esa ecuación ya sabemos en dónde está cualquiera de las capas. Ya sabemos identificar ZK, pero ZK pues va desde 1 hasta N, por lo tanto podemos identificar con esa ecuación, claro, sabiendo los espesores que van a tener cada una de las capas. Eso de alguna manera lo podemos estimar, es decir, cuando ustedes están diseñando, pues saben cuál es el tipo de refuerzo, saben entonces cuál es la densidad del material que es hecho ese refuerzo, saben la masa superficial de su refuerzo, por lo tanto pueden estimar el espesor del refuerzo equivalente. Si ustedes tienen un proceso de fabricación determinado, pues van a aproximadamente estimar cuál es la fracción volumétrica de refuerzo que ustedes van a tener y por lo tanto, aunque no lo hayan medido porque todavía no existe su pieza, pueden estimar cuál va a ser el espesor que va a tener cada una de las capas. Y no solo eso, sino que además ustedes podrían estimar las propiedades que puede tener cada una de las láminas de las cuales va a estar formada su estratificado. ¿Sí estamos de acuerdo? Y por lo tanto, van a poder establecer las posiciones de cualquiera de las capas, tal como está aquí en el esquema, porque además ustedes ya saben, en términos objetivos, cómo identificar la posición de cada una de ellas, con una de las capas. Hasta aquí, dudas. Bien, entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que vamos a establecer nuestras relaciones cinemáticas, es decir, para eso
Vamos a retomar nuestro elemento representativo de volumen tal como está en este esquema. Nada más que ahora lo vamos a ver en dos planos. Primero aquí estamos viendo ese mismo elemento representativo, nada más que ahora es un elemento representativo de cascarón delgado, que además es un estratificado, es decir, a lo largo de Z, del espesor, sabemos que está constituido de varias capas, muchas capas, desde K igual con 1 hasta K igual con N, o sea, N capas. Ahora, a partir de lo que significa un cascarón, acuérdense que es un elemento estructural que soporta las mismas cargas que la membrana, además soporta también momentos flectores producidos por las cargas transversales. Es decir, si hay momentos flectores y nuestro elemento es un elemento elástico, pues entonces sabemos que las secciones transversales de las cuales va a estar constituido nuestro elemento representativo de volumen van a girar. Y al girar, pues obviamente se van a producir curvaturas. Entonces aquí estoy poniendo esquemáticamente la cinemática que adquiriría o que puede adquirir un elemento representativo de cascarón cuando se le imponen las cargas para la cual está pensado un cascarón, es decir, cargas tanto de membrana como momentos flectores. Y como resultado de eso, sabemos que esta sección transversal que está aquí, que originalmente estaba acá, voy a poner un puntero, aquí está. Aquí tenemos una sección transversal cualquiera, esta, que puede ser uno de sus palillos de su superficie mediana. ¿Sí? Entonces, al haber cargas de membrana, pues obviamente se va a desplazar, en este caso, en dirección de X. Pero como también soporta momentos flectores, entonces también va a girar. Y el resultado, pues significa que este elemento representativo de cascarón va a adquirir esta forma, la que está aquí. Ahora, vamos a analizar qué es lo que le pasa, el desplazamiento, de un punto que pertenece a nuestra sección transversal, es decir, a un punto de su palillo, que es perpendicular en todo momento a la superficie mediana, recuerden ustedes. Entonces, cuando obviamente va a haber flexión, pues el palillo va a girar, como es evidente. Aquí estamos que hay un giro de la sección transversal que le vamos a identificar con phi x. Phi x va a ser el giro de la sección que se presenta en el plano XZ. Bien, entonces este punto que está aquí, que ahora pasó para acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Este desplazamiento que tuvo este punto lo podemos descomponer en dos partes. Un desplazamiento de la superficie mediana, o sea, si tenemos un punto, otro punto, que comparte las mismas coordenadas X y Y de nuestro punto de análisis, pero que esté sobre la superficie mediana, es decir, en una cota Z igual a 0, entonces vamos a ver que ese punto de aquí pasó para acá. ¿Sí lo ven? O sea, este es un punto que comparte las mismas coordenadas X y Y con este punto, pero que está sobre la superficie mediana. Y este punto lo vamos a encontrar otra vez acá, ya una vez que este elemento representativo sufrió desplazamientos por efecto de las cargas a las que va a estar sometido este cascarón delgado. Entonces nos damos cuenta que el desplazamiento en X de este punto lo podemos descomponer en dos partes. Un U0, que va a ser el desplazamiento de este punto que comparte las mismas coordenadas de nuestro punto de análisis, pero que está sobre la superficie mediana, ese le vamos a llamar U0, y otro desplazamiento que le vamos a llamar UF, que fue el desplazamiento producido por el giro de la sección transversal. ¿Sí? Entonces, nuestro desplazamiento U de este punto puede ser cualquier punto de nuestra sección transversal, va a ser la suma de U0 más UF. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, UF lo podemos cuantificar en términos del giro
de la sección transversal. Si UF es el desplazamiento en X producido por el giro de la sección, quiere decir que de alguna manera lo podemos poner en función del ángulo o del giro de la sección transversal, que en este caso es phi X. Y quiere decir que este UF pues va a ser directamente el ángulo phi X por la cota Z en la que esté, lo que está aquí. De tal manera que nosotros esto lo sustituimos acá y lo que obtenemos es esta relación cinemática. Esta ecuación nos está diciendo que el desplazamiento que va a tener en X, cualquier punto de coordenadas X, Y, Z, que forme parte de nuestro cascarón. ¿Sí se entiende? O sea, esta es una de esas relaciones. Ahora, como también nosotros estamos en una condición de cascarón delgado y dijimos que la sección transversal vamos a considerar que es perpendicular a la superficie mediana porque estamos despreciando la deformación angular transversal provocada por los cortantes transversales, es decir, estamos despreciando el efecto que tiene el cortante transversal. No estamos despreciando el cortante transversal, sabemos que ahí va a haber un cortante transversal. Lo que estamos haciendo es despreciar el efecto que ese cortante tiene, que es la deformación angular. Y por lo tanto, como estamos despreciando la deformación angular, entonces la sección transversal va a ser perpendicular a la superficie mediana. Y por ese hecho significa que la pendiente de este punto aquí va a ser exactamente igual a menos, o sea, el giro de la sección, o sea, esta pendiente pues va a ser igual a menos la derivada de W con respecto a X. W es el desplazamiento en Z que sufre la superficie mediana. En este caso, nuestro punto de coordenadas X y Y, que son las mismas que nuestro punto de coordenadas, bueno, más bien que nuestro punto de análisis, pero que está en la superficie mediana. Entonces, este W pues es el desplazamiento en Z. Por lo tanto, la pendiente que tendría la superficie mediana en el plano XZ, aquí en este punto, sería justamente menos la derivada W con respecto a X. Y como la sección transversal permanece siempre perpendicular a la superficie mediana, pues entonces directamente la pendiente sería el giro de la sección transversal. Eso es lo que ustedes asumen en sus ecuaciones que han visto de vigas, ¿no? Que la pendiente, pues, es el giro de la sección. Ustedes lo asumen así, ¿no? Tal vez no sé si los hayan explicado, pero lo que están haciendo al asumir esa condición, esa consideración, es que están despreciando el efecto del cortante transversal. Bien, ¿dudas hasta aquí? Ahora, si sustituimos esto aquí, lo que obtenemos, pues es que U va a ser igual a U0 más Z por menos la derivada W con respecto a X. Ahora, la definición de nuestras relaciones cinemáticas, tú sabes que epsilon X va a
Bueno, creo que ya acá estamos todos. Listo. Ok, entonces, estamos hablando de la definición de la deformación. Por definición, epsilon x, acuérdense que la deformación es un tensor y tiene componentes. Y, pues, por definición, la deformación, que es un término o es un concepto inventado para poder analizar lo que está pasando en un material, ¿sabes qué es la relación entre los desplazamientos y las dimensiones del objeto? Vamos a suponer que nuestro elemento representativo de volumen fuera un elemento diferencial. Por lo tanto, vamos a suponer que la dimensión de ese objeto en dirección de X fuera diferencial de X. Bien, entonces significa que la componente de deformación epsilon X sería la derivada de U con respecto a X. Pero ya tenemos nuestra U, ya sabemos cuánto es el desplazamiento de cualquier punto que pertenezca al dominio de nuestro elemento representativo de volumen. Es decir, esta U pues va a depender de X, Y y Z. Esta U0 es el desplazamiento que tuvo la superficie mediana. Por lo tanto, solo va a depender de X y de Y, porque recordar que este punto que está aquí es un punto que tiene las mismas coordenadas X y Y que este punto, pero está en una cota Z0. Por lo tanto, depende nada más de X y Y. Y, bueno, Z, pues es la cota en la que está este punto de análisis en Z, con la posición que ocupa este punto en dirección de Z, y phi X, pues es el giro de la sección transversal. Entonces estamos asumiendo que la sección transversal permanece plana. Esto no es necesariamente lo más justo, pero nos ayuda a simplificar el problema. Entonces, estamos suponiendo que la sección transversal permanece recta y además siempre perpendicular a la superficie mediana. Por lo tanto, pues phi X va a ser independiente de cualquier posición porque todos los puntos que pertenezcan a esta sección transversal pues habrán girado junto con la sección transversal un ángulo, en este caso, phi X. Por lo tanto, phi X únicamente depende de X y de Y, no de Z. ¿Sí se entiende? Bien, con esa consideración, entonces, sabemos que la componente del tensor de formación es epsilon X, va a ser igual a la derivada de U con respecto a X. Y ya tenemos cuánto vale U. Entonces, pues sustituimos aquí y lo que obtenemos es, primero, que epsilon X va a ser la derivada de U0 con respecto a X, más Z o la derivada de phi X con respecto a X. Bien. Aquí sabemos que phi X es menos la derivada W con respecto a X. Por lo tanto, obtenemos esta expresión que está aquí. Bien. La derivada de U0 con respecto a X va a ser directamente la deformación en X o epsilon X que sufre este punto que comparte las mismas coordenadas X y Y, pero que está en la superficie mediana. Es decir, es un punto que está sobre la superficie mediana. Entonces, esto nos representa la deformación en X de la superficie mediana. Ahora, esto que está aquí es algo, se fijan, entre más sea la cota Z, pues obviamente me indica que va a haber una mayor contribución a la deformación. Quiere decir que esto que está aquí representa la curvatura de la superficie mediana. ¿Qué es la curvatura? Bueno, la curvatura es el inverso del radio de curvatura. ¿Sí? Pues entre más curvatura haya, quiere decir que el radio de curvatura es menor.
entre menos curvatura hay, quiere decir que el radio de curvatura es mayor. Si tenemos una línea recta, el radio de curvatura pues es infinito. ¿Sí? Entonces es inverso a la curvatura, que es lo que tenemos aquí. Ustedes normalmente, cuando vean sus cursos de vigas, de flexión, el parámetro que ustedes veían es el radio de curvatura, no la curvatura. Bueno, o sea, el radio de curvatura es en realidad el inverso de este concepto, que es la curvatura. Bien, esta curvatura la vamos a identificar con la letra griega kappa, de tal manera que este kappa X va a ser la curvatura de la superficie mediana en el plano XZ. Eso es lo que significa kappa X. ¿Sí se entiende? Entonces, kappa X es justamente esto que está entre paréntesis. Es la curvatura de la superficie mediana en el plano XZ. Bien, ya ordenado esto, ya sabemos que esto es la deformación de la superficie mediana, que la vamos a identificar como epsilon x0. Entonces, epsilon x, para cualquier punto que pertenezca al dominio de nuestro cascarón delgado, va a ser igual a la suma de estos dos términos. Uno que va a ser la deformación epsilon x de la superficie mediana más z por la curvatura en el plano XZ. Esta curvatura pues va a ser común, es decir, no depende de z, porque es la curvatura de la superficie mediana. La superficie mediana pues no depende de z. ¿Sí? Entonces, epsilon x va a depender de x y z. O sea, es la deformación, la componente de deformación epsilon x para un punto de coordenadas x y z, que va a ser igual a la deformación del plano medio para el punto de coordenadas x y y. No, obviamente esta no depende de z porque la superficie mediana pues está en una cota z igual a 0. Más z, que sí es la cota en la que está el punto de análisis, y la curvatura kappa x que hay, que es la curvatura de la superficie mediana que hay en el punto de coordenadas x y y. O sea, kappa x depende de x y y. Es decir, depende de la posición de cada palillo. En cada palillo, su hoja de papel, pues va a tener una curvatura kappa x. Si ustedes quieren saber si esto fuera para, imagínense que todo esto, esta hoja de papel con sus palillos, lo meten dentro de una gelatina, es decir, lo colocan en su molde, le vacían la gelatina transparente o de anís, si ustedes quieren, para que sepa mejor, ¿no? Tapan todos hasta la punta, que la superficie libre de la gelatina líquida pues llegue hasta la punta de los palillos, ¿no? Entonces tendrían la representación de una infinidad, o más bien una infinidad, una multiplicidad de secciones transversales. En cada sección transversal pues está en un punto de coordenadas x y y. Si ustedes quisieran conocer la deformación de, por ejemplo, la gelatina, para cualquier punto de coordenadas x, y, z, es decir, es en cualquier punto, lo que tendrían que hacer es identificar cuánto es la deformación de su hoja de papel para el punto de coordenadas, ese punto cualquiera, pues va a tener también las coordenadas x y y. Esas coordenadas x y y van a representar la intersección del palillo con la hoja de papel. Entonces, epsilon x0 sería la deformación que presenta su hoja de papel en la intersección del palillo en donde está ubicado su punto de análisis. Kappa x sería la curvatura de su hoja de papel ahí donde está su palillo. Y z es la posición a lo largo del palillo en donde está el punto de análisis. ¿Sí se entiende? Con eso ustedes podrían identificar cuánto es
la componente epsilon X. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Entonces ahora vamos a analizar qué es lo que está pasando en el plano YZ. Es algo parecido, obviamente, pues es un cascarón, pues va a estar sometido a varios momentos vectores, lo que va a producir también giro de la sección transversal con respecto al plano YZ, o más bien en el plano YZ, como lo vemos aquí. Ahora, el desplazamiento de este mismo punto, este es el mismo punto que acabamos de analizar, nada más que aquí lo estamos analizando en el plano YZ. Ahora, el desplazamiento en Y de este punto, pues obviamente, el desplazamiento en Y se identifica por la letra V. De la misma manera, podemos identificar un punto que esté sobre la superficie mediana y que comparta las mismas coordenadas X y Y que el punto de análisis. O sea, aquí. Ese punto ahora pasó para acá. Quiere decir que hubo un desplazamiento en Y que le vamos a llamar V0. Y dependiendo de la posición a lo largo de Z en donde esté el punto de análisis, pues entonces va a haber una mayor o menor desplazamiento producido por el giro de la sección transversal. Esta VF que está aquí nos va a representar el desplazamiento en Y producido por el giro de la sección transversal en el plano YZ. ¿Cuál va a ser el giro de la sección transversal en el plano YZ? Pues va a ser este phi Y. ¿Sí se entiende? Entonces, quiere decir que, bueno, VF, que es el desplazamiento producido por el giro de la sección en el plano YZ, va a ser igual a Z por phi Y. De tal manera que V, o sea, que es el desplazamiento de nuestro punto de análisis en dirección de Y, va a ser igual a V0, el desplazamiento de la superficie mediana, más Z por phi Y, que es el giro de esa sección transversal en donde está nuestro punto de análisis, en el plano YZ. Como estamos en una consideración de cascarón delgado, en donde la sección transversal siempre es perpendicular, o sea, lo que estamos considerando, a la superficie mediana, entonces podemos decir que phi Y va a ser igual a menos la derivada W con respecto a Y. O sea, esta W con respecto a Y. Bien, ahora, sabemos que la componente epsilon Y va a ser la derivada de V con respecto a Y. Bien, por lo tanto, pues esta ecuación la sustituimos aquí, que obtenemos que es esto. Sabemos que phi Y es esto que está aquí, por lo tanto, lo sustituimos. Esto nos representa la deformación epsilon Y de la superficie mediana. Esta pues es la cota Z en donde está nuestro punto de análisis y esto que está entre paréntesis va a representar la curvatura de la superficie mediana en el plano YZ para el punto de coordenadas X y Y. ¿Sí? Obviamente, pues eso lo vamos a identificar como kappa subíndice Y. Entonces, kappa subíndice Y representa la curvatura de la superficie mediana en el punto de coordenadas, o que tiene el punto de coordenadas X y Y, en el plano YZ. Bien, entonces esto, bueno, además esto que está aquí, pues sabemos que es la deformación de la superficie mediana, que le vamos a identificar como epsilon YC. De tal manera que epsilon Y va a ser igual a epsilon Y0 más Z por kappa subíndice Y. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, aquí vamos a considerar que si bien en conjunto nuestro estratificado es un cascarón delgado, estamos suponiendo que cada una de las capas se sigue comportando como una membrana.
Es decir, los esfuerzos que puede haber en el material de esa membrana son paralelos a la superficie mediana, pero la superficie mediana está definida por las coordenadas X y Y. Quiere decir que en el plano X y Y, las componentes de esfuerzo que puede haber son sigma X, sigma Y y tau XY. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Y además, también sabemos que va a haber una epsilon Z. Bueno, si hay un sigma X, va a haber una epsilon Z, nada más que no nos interesa mucho conocerlo. La que sí nos interesa mucho conocer, en todo caso, sería la componente de deformación gamma XY. Bien. Por definición, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por definición, gamma XY va a ser la derivada de U con respecto a Y más, voy a poner un puntero, derivada de U con respecto a Y más la derivada de V con respecto a X. ¿Sí? Gamma XY. Ahora, nosotros ya tenemos cuánto vale U y cuánto vale V. Cuánto vale phi X y cuánto vale phi Y. Por lo tanto, lo que hacemos es sustituir U y V aquí. Lo que obtenemos es esto. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que aquí esto representa la deformación angular de la superficie mediana y esto aparece esto que está aquí. Ahora, esto es phi X y esto es phi Y. Entonces lo podemos poner, lo podemos introducir aquí. Lo que obtenemos es esto que está aquí. Entonces esto, ya vimos, es la deformación angular de la superficie mediana y esto que está aquí, este va a ser la curvatura, pero una curvatura que va a ser una curvatura de torsión. Es como si ese hoja de papel la estuvieran torciendo. Eso les va a representar esta curvatura que le vamos a identificar con la letra kappa griega, que es kappa XY. Kappa XY entonces va a ser menos 2 veces la derivada de W, la doble derivada de W con respecto a X. Es una curvatura de torsión. De tal manera que gamma XY para cualquier punto de nuestro cascarón, ¿sí? Para cualquier punto de coordenadas XYZ, va a ser igual a la deformación de la superficie mediana en el punto de coordenadas X y Y más Z por la curvatura de la superficie mediana en el punto X y Y. ¿Sí? Ahora vamos a ver, bueno, estas serían nuestras 3 ecuaciones que acabamos de ver. Estas, obviamente, las podemos agrupar porque lo que nos interesa es conocer el tensor de deformaciones. Entonces, el tensor de deformaciones pues va a ser igual a esto, o sea, si lo agrupamos, este va a ser el tensor de deformaciones de la superficie mediana, este es el tensor de deformaciones de un punto de coordenadas X, Y, Z, que pertenezca obviamente al dominio de nuestro cascarón delgado. Este va a ser el tensor de deformaciones que hay en el punto de coordenadas X, Y, más Z, es la posición que queremos analizar, o la cota en donde queremos analizar, y este sería el tensor de curvaturas que hay en el punto de coordenadas X y Y, en este mismo punto. ¿Sí? Esto de manera contractada lo podemos escribir así. Ahora, ¿qué representan las curvaturas? Bien, aquí estamos. Esta es su hoja de papel. Su hoja de papel está sobre la superficie mediana. Entonces, una curvatura kappa X positiva, lo que les representa es esta forma que adquiriría la superficie mediana de su cascarón. Una curvatura kappa Y positiva, lo que les indica es esta forma que adquiriría la superficie mediana de su cascarón delgado. Y una curvatura kappa XY, es una curvatura de torsión positiva, lo que les representa sería esta distorsión de su superficie mediana. Es que ustedes torcieran, o sea, si
sujetan de un extremo su hoja de papel y del otro extremo lo giran con respecto al eje X. ¿Sí? Entonces, eso sería capa XY positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Eso es lo que creo que en ingeniería civil le llaman doble curvatura. Pues no sé exactamente cómo llaman los ingenieros civiles, ¿no? Pero, bueno, doble curvatura es que combines estos cualquiera. Aquí en realidad sabemos que tenemos 3 curvaturas. Normalmente tú vas a tener cualquier, incluso una placa, ¿no? O sea, una placa que le apliques cualquier carga transversal y te van a aparecer estas 3 curvaturas. En algunos puntos nada más va a haber posiblemente estas 2 curvaturas, tal vez estas 2, pero en otros puntos pues, va a haber una combinación de estas 3. Bien, para que lo visualicen vamos a suponer que ustedes tienen su hoja de papel, o más bien tienen un pedazo de globo. Imagínense un globo, lo inflan, lo revientan y les queda un pedazo. ¿Ok? Vamos a suponer que esa es su superficie mediana. Y a esa membrana le hacen una cuadrícula. ¿Sí? Y vamos a suponer que ese lo soportan en un pequeño cuadrado, o sea, de los bordes, ¿no? Les va a quedar un borde relativamente rígido con una cuadrícula. Bueno, vamos a suponer que ustedes le echan agua. Obviamente, esa membranita que es hecha del hule, del que está hecho su globo, pues se va a deformar. Se va a deformar como si fuera una placa sometida a una carga transversal. ¿Sí? Entonces ahí van a aparecer curvaturas. Bien. ¿Cómo identificarlas? Bueno, seguramente al centro de esa membranita ustedes verían que los cuadritos no se distorsionan, están creciendo de tamaño, claro que va a ser un tamaño diferente, en X o en Y. O sea, estarían creciendo en dirección de X y Y. Si originalmente eran cuadritos, pues ahora va a ser un rectángulo, ¿sí? En X y Y. O sea, creció o se modificó, pero no se está distorsionando. Pero si ustedes analizaran los cuadritos que hay sobre las diagonales, trazan una línea de una esquina a la otra, esos cuadritos que estarían sobre esas diagonales estarían distorsionados. Es decir, las caras habrían girado, ya los ángulos entre los bordes ya no serían 90 grados, sino en algunos casos menores a 90 grados y en otros casos mayores. O sea, estarían formando una especie de rombo, adquirían la forma de un rombo. Bien. Entonces, en esas zonas en las que ese cuadrito se distorsionó y forma un rombo, ahí habría una presencia significativa de curvatura kappa XY. En los otros, en donde ustedes están viendo que el cuadrito está creciendo, aunque sea de manera diferente, en X y Y, ahí estarían observando que habría deformaciones, bueno, más bien curvaturas, su membranita estaría sometida a curvaturas, así como estas kappa X y kappa Y, pueden ser negativas o positivas, claro, pero estaría hablando. Entonces, cuando hay doble curvatura, entonces, por ejemplo, en casi todas las superficies de los coches, pues hay doble curvatura. Si ustedes ven el toldo de su coche, bueno, que sea rígido, pues va a haber una curvatura en el eje axial del coche y va a haber otra curvatura en dirección transversal. O sea, si ustedes lo ven de frente, pues van a ver una curvatura de su toldo. Si ustedes lo ven de lado, pues van a ver otra curvatura. Esa superficie tiene 2 curvaturas. Eso es a lo que se refería, o formalmente lo que significa una superficie de 2 curvaturas. ¿Sí? Sí, claro, profesor. Ok. No sé si eso responde a la pregunta, pero es algo que pude explicarles para que entiendan lo de las curvaturas. ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos a ver lo que significa justamente esta
esta ecuación. Esta ecuación lo que nos dice es que el tensor de deformaciones para nuestro cascarón, su elemento representativo de cascarón, va a ser una combinación lineal. Si nosotros analizáramos cualquiera de las componentes de deformación o el perfil de componentes de deformación a lo largo de nuestro espesor, aquí tenemos un estratificado, sabemos que en la dirección del espesor es Z, así como la que está aquí, tenemos la capa 1 hasta la capa N. Si nosotros graficáramos aquí, en esta otra eje perpendicular a Z, cualquiera de las componentes del tensor de deformaciones, veríamos una línea recta, porque la ecuación nos está diciendo que esto es una combinación lineal. O sea, epsilon x sería igual a epsilon x0 más z por capa x. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, epsilon x es nuestra variable dependiente, epsilon x0 es nuestra término independiente, z obviamente pues es nuestra coordenada vertical y capa x nos estaría diciendo la pendiente de la recta. ¿Sí? Eso traducido gráficamente pues nos diría esto que está aquí. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, tenemos una línea recta, tenemos un perfil de deformaciones así como este. ¿Sí? Lineal. ¿Esto por qué? Podemos asumirlo así, porque todas las capas están pegadas. Estamos asumiendo que la sección transversal permanece recta. Si ustedes giran la sección transversal, pues obviamente, como están pegadas las capas, pues todas tendrían que seguir a el giro de la sección transversal. ¿Sí? Entonces es lógico pensar que nuestro perfil de deformaciones pues va a ser lineal a lo largo del espesor, así como este. Bien, pero ¿qué es lo que sí va a cambiar? Cada una de estas capas tiene una rigidez diferente, es decir, los valores numéricos de sus matrices de rigidez en el sistema global de coordenadas X y Y, eso ya lo saben hacer, pues van a tener valores diferentes. Por lo tanto, eso significa que tienen rigideces diferentes. Por lo tanto, los esfuerzos en cada una de las capas van a ser diferentes entre una y otra. En una de las capas, el perfil de esfuerzos va a ser lineal, pero va a ser discontinuo porque inmediatamente en otra capa, el perfil de esfuerzos pues va a cambiar, porque cada una de las capas tiene su propia rigidez. El esfuerzo, los esfuerzos, tensor de esfuerzos, son proporcionales a la deformación. La deformación es común o es un perfil de deformación lineal, pero como cada capa tiene su propia rigidez, pues entonces en cada capa se van a producir un perfil de esfuerzos que va a ser diferente entre cada capa. En una de las capas, en la capa K, pues el perfil dentro de la capa K, el perfil de esfuerzos va a ser lineal. Pero al momento de que cambie, como la deformación es la misma en la interfaz, pues entonces en la otra capa que sigue va a haber otra rigidez y, por ejemplo, pues entonces se van a presentar otro valor de esfuerzo, aunque la deformación en la interfaz sea la misma. ¿Por qué? Porque obviamente tiene otros valores su matriz de rigidez. Bien, por eso los perfiles de esfuerzo van a ser diferentes. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Bueno, aquí me haría falta otro esquema de cómo es el perfil de esfuerzos. A ver, voy a tratar de hacer un esquema de cómo sería el perfil de esfuerzos. Sé que lo voy a agregar, no sé si aquí. Ya me
Bueno, voy a hacer en otra diapositiva, voy a aumentar otra diapositiva. Bien, entonces, bien, acá vamos a poner un sistema de ejes coordenados, pero este sistema de ejes coordenados me va a representar el perfil Bien, entonces, acá vamos a graficar no las componentes o cualquier componente del tensor de deformaciones, sino cualquier componente del tensor de esfuerzos. Bien, entonces vamos a dibujar, por ejemplo, lo voy a poner en azul. Ah, ya sé. Ok. Bueno, en primera instancia lo voy a poner como... Ok, entonces vamos a suponer la capa K. La capa K va a tener una determinada rigidez. Aquí vemos que en donde está la capa K, pues la deformación es diferente de cero. Por lo tanto, sabemos que esta está desplazada, pero además, pues va a estar girada porque va a ser, pues, obviamente proporcional a la deformación.
¿Cuánto? Pues es los valores que nos va a decir, pues van a depender justamente de los valores de su matriz de rigidez. Entonces, bien, quiere decir que para la capa K, su perfil de me voy a poner menos. Ok, por ejemplo ahí. Su perfil de esfuerzos, la capa K, ¿no? Bien, este sería el perfil de esfuerzo que habría o se estaría desarrollando en la capa K. Pero vamos a suponer que en la capa N, ¿cuánto sería lo que estuviera pasando en la capa N? Entonces, en la capa N vamos a suponer que fuera más rígida, o sea, unos valores en su matriz de rigidez, valores más importantes, o sea, el valor numérico más alto, pues entonces quiere decir que esta pendiente pues sería más grande y tendría como, pues donde está la deformación cero, ahí es donde sería la intersección con el eje, o sea, estos intersectarían donde epsilon sería cero, nada más que aquí, pues obviamente sería pues más grande. Y entonces, el perfil de esfuerzos en la capa N, pues sería más grande. Bien, ahí está. Sería el perfil de esfuerzos. Y, por ejemplo, en la capa 3, vamos a suponer que la capa 3 pues sea eh, un valor intermedio entre la rigidez de la capa K y de la capa N. Entonces, claro, todos convergerían acá abajo en la deforma, el punto donde la deformación es cero. Por ejemplo, ahí
sea incluso más rígida que nuestra capa N. Por lo tanto, aquí, pues la pendiente pues, sería mucho más grande. Vamos a poner así. Obviamente todos estos van a converger en el mismo punto. Y entonces, a pesar de que acá aparentemente la deformación sea más pequeña, el esfuerzo que se va a generar pues va a ser más alto. Y, por ejemplo, vamos a suponer que la capa 1 tenga una rigidez intermedia entre la capa 2 y la capa N. Por lo tanto, su perfil de esfuerzos Bien, entonces así serían los perfiles de esfuerzo, ¿no? En un material estratificado, hecho por varias capas, cuyas propiedades son diferentes, cada una de ellas. Incluso pueden tener el mismo refuerzo, pero como tienen una orientación de refuerzo diferente, pues ya en el sistema global de coordenadas tendrían rigideces diferentes. Entonces, así va a ser el perfil de esfuerzos. El perfil de esfuerzos, pues aunque el perfil de deformaciones va a ser continuo y lineal, el perfil de esfuerzos en cada capa va a ser lineal, pero discontinuo entre cada una de las capas. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe, al menos de mi parte no. ¿No hay dudas? Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Bueno, creo que este esquema sí es ilustrativo, entonces sí lo vamos a dejar. Ok, entonces, bueno, yo espero terminar de calificar, más bien subir sus calificaciones porque ya terminé de calificar. Entonces, en un rato más ya subo sus calificaciones y les mando sus exámenes corregidos. Bueno, nos vemos, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.